Es un gusto nuevamente estar por acá con todos ustedes. Gracias a los que están conectados con tiempo. Vamos a tocar un tema muy importante porque no solo el paciente adulto, el adulto mayor requiere atención paliativa. Como hemos tocado en años pasados, el paciente pediátrico también es un tributario de atención paliativa. De hecho, mencionamos además que por todo el curso de vida se puede brindar atención paliativa. Es así que hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos detectar al paciente que requiera cuidados paliativos pediátricos a través de los criterios esenciales para la identificación de esto. Y para poder tocar este tema, vamos a tener la compañía de los colegas de la unidad, parte del equipo de la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital Bloom. Nos acompaña la doctora Fátima Lorena Chavarría, algóloga paliativista pediatra, para poder tocar el tema, pero también nos acompaña el doctor Luis Armando Ortiz, que es presidente de segundo año de la subespecialidad de algología y cuidados paliativos pediátricos, lo cual es algo muy bueno porque se requieren más profesionales con mirada paliativa también a nivel pediátrico. Si gustan, por favor, ponemos el caso clínico y bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para iniciar con nuestro caso clínico, es un caso clínico de un área de leucodistrofia. Inicialmente para identificar a este paciente, con su nombre son sus siglas de EEP. Es un paciente del sexo masculino de 8 años, con su nacimiento el 9 de agosto del 2017. Su domicilio en Cuscatancingo, San Salvador, El Salvador, y cuya primera consulta con nuestro servicio fue el 14 de mayo del año pasado. Para iniciar su historia dentro del Hospital Bloom, tenemos su primera consulta en la consulta externa de pediatría, que fue el 13 de diciembre de 2024, en el cual es referido de un hospital de segundo nivel por hipoacusia. La madre refiere historia de que su hijo padece hipoacusia hace más o menos 2 meses. Al examen físico en esa ocasión, vemos que los conductos auditivos están permeables y tímpanos sanos, y se da una referencia inicial hacia otorrinolaringología. Como sus antecedentes personales importantes, dentro de los médicos no tenemos ningún tipo de antecedente patológico al momento perinatal o natal, tiene una dieta actual de una dieta familiar, un esquema de vacunación completo, previa a esta situación, un crecimiento y desarrollo sin ninguna normalidad, y reportándose solo una sospecha de dengue sin signos de alarma en junio de ese mismo año, el cual fue dado manejo ambulatorio y sin ninguna complicación. Como antecedentes quirúrgicos, ningún antecedente previo. Y como ecológico social, 4 personas habitan en el hogar, madre, padrastro y hermano. La vivienda es en zona urbana, con todos los servicios básicos. De mascotas tienen un perro. La madre es ama de casa y el padrastro es auxiliar de cocina. Y con su escolaridad al momento de educación preescolar en quinto. Ya iniciamos lo que es la evolución del paciente. Vemos de que en la fecha 6 de enero del año previo, iniciamos con sus consultas en el área de cirugía pediátrica de emergencia, en el cual empezamos a ver la presencia de traumatismo de cabeza, porque el estareto mientras jugaba se golpea contra la pared. Posteriormente presenta vómitos en 2 ocasiones, por lo cual la mamá decide consultar. Al examen físico en esa ocasión se reporta que hay presencia de hipoacusia, que el paciente no dirige la mirada cuando se habla o al estar expuesto a pantallas o objetos, por lo cual se decide la toma de un TAC e interconsulta con neurocirugía, el cual se presenta ese mismo día, no reportando hallazgos presentes para lo que sería un trauma craneoencefálico severo, pero se indican encontrar lo que es una pobre diferenciación entre la sustancia gris y blanca, pobre desarrollo de circunvoluciones cerebrales y múltiples hiporeseñales en sustancia blanca, por lo cual dan alta por esa especialidad, pero refieren a neurología, oftalmología y otorrinolaringología, además que indican que se complementa el estudio con una resonancia magnética cerebral. Ese mismo día el paciente es dado de alta y al siguiente día ya se presenta a la consulta externa de oftalmología, en la cual ellos indican que hay presencia de 2 meses de pérdida de agudeza visual progresiva. Se reporta el examen físico una apertura ocular espontánea, los músculos extraoculares sin ninguna aparente restricción. En lo que sería el examen de fija, seguir y mantener la mirada, no reconoce figuras. En la fondoscopía, un nervio óptico normal, mácula con buen brillo y una fobia fisiológica.
Ellos indican complementar estudios con potenciales visuales y dejan una cita abierta al tener ya estos resultados, refiriendo además a neurología. El 10 de ese mismo mes, acude a otorrinolaringología también en consulta externa, se reporta una audiometría dentro de límites normales, timpanometría normal bilateral, se refiere que es un paciente sano en espera de esta especialidad, dan alta por ellos, pero refieren a neurología para completar los estudios. Ya el día 14, el paciente ya se presenta con neurología en la consulta externa. Ellos refieren que ha empeorado la pérdida visual, el paciente choca con las cosas, no sube ni baja gradas. Al examen físico se observa que ve la luz y bultos, distingue colores con dificultad. En el test de Weber, que es para analizar por medio del diapasón la audición, indican que está normal, no hay presencia de lateralizaciones, sigue órdenes simples, un tono y fuerza normal en ese momento con un Glasgow de 15 puntos. Ellos indican en ese momento complementar el estudio con la resonancia magnética que previamente había sido indicada, dejan potenciales auditivos evocados y una cita abierta con los estudios ya en su respuesta. El 27 de ese mismo mes, nuevamente vemos una nueva consulta en el área de cirugía pediátrica en emergencia, otra vez por una caída de propia altura que produce una abrasión a nivel de la frente, se realiza una curación de esta abrasión y se da alta por cirugía. Ya el día 31 de ese mismo mes, vemos que neurología tiene el resultado de la resonancia magnética cerebral, en el cual tenemos unos hallazgos de zonas de señal hiperintensas en el cerebro posterior a las alas de mariposa, a nivel de la sustancia blanca y profunda subcortical, concluyendo hallazgos sugestivos a una enfermedad desmineralizante de la sustancia blanca en relación a una adrenoleucodistrofia. Y dan como diagnósticos diferenciales una leucodistrofia metacromática versus una enfermedad de Alexander, y se indica que los potenciales auditivos se encuentran normales. En ese momento se le explica a la madre el diagnóstico que se ha encontrado y se le indica que es necesario ampliar estudios. Estos estudios que solicitan son arteriosclerosis de cadena muy larga, el estudio genético y velocidad de conducción nerviosa de los miembros inferiores, solicitando también un seguimiento por endocrinología, ya que es una patología que no solo tiene su componente neurológico, sino también su componente a través de las glándulas suprarrenales. El día 20 del siguiente mes, nuevamente se presenta neurología, solo que ahora en el área de emergencia, y es por el inicio de síntomas de cefalea de moderada fuerte intensidad que se asocian a náuseas que provocan vómitos y debilidad en miembros inferiores. Además, la madre reporta presencia de cambios conductuales con conductas autolíticas y hiperolíticas, indica de que se golpea a sí mismo y golpea a la madre, además de la debilidad en los miembros inferiores. Se le da un manejo inicial en emergencia con analgesia endovenosa, se indica dexametasona en número 1, se tramita un electroencefalograma para complementar estudios y en ese mismo día, al observar una mejoría del paciente, indican ya un manejo ambulatorio con risperidona, que sería para el manejo de las conductas que se ha presentado, y topiramato para el manejo de cefalea. El día 10 de marzo de ese mismo año, ya se vuelve a presentar oftalmología con que serían los resultados de los potenciales visuales, en el cual se encuentra una afectación de ambos nervios ópticos de leve a moderada intensidad. No hay presencia de estrabismos. Ellos deciden referir a psicología y psiquiatría, citan un mes y dan referencia a baja visión para el seguimiento del paciente. Esa misma fecha se visto por neurología en la consulta externa, en el cual ya tenemos el resultado también de la conducción nerviosa de los miembros inferiores. Se indica que hay una conducción sensitiva normal simétrica y neuropatía accional motor leve que afecta extremidades inferiores de forma bilateral y simétrica. En el electroencefalograma encontramos un hallazgo normal, no hay presencia de actividad epileptiforme. En esta ocasión se decide aumentar la dosis de risperidona, mantener la dosis de topiramato, indican la vigilancia neurológica para la progresión de la enfermedad y se explica a ambos padres sobre la enfermedad. Además se da referencia a genetista para complementar estudios. El 24 de ese mismo mes, nuevamente se presenta ante la especialidad de neurología, otra vez lo que sería en unidad de emergencia. Vemos nuevamente la presencia de cefalea, vómitos, que ha aumentado la agresividad y la presencia de autolesiones. Y como hallazgo nuevo, un hemiparesia del cuerpo izquierdo, en el cual en esa ocasión se indica que se continúa el topiramato, se indica una dosis de clorpromazina por la presencia de la agresividad, que todo lo hago como un manejo analgésico por 24 horas, y se realiza un ingreso en medicina pediátrica, que es un ingreso que solo dura 48 horas, con lo cual es dado de alta. El día 4 de abril, en neurología en la consulta externa, se da un nuevo seguimiento, en el cual podemos ver que ya en esta ocasión se indica que el paciente ya no percibe la luz, hay presencia de ceguera. Hace una semana la madre indica que pierde la marcha, no hay nuevas crisis de cefaleas, continúan las conductas autolíticas y hiperolíticas previamente reportadas,
La madre además denota disminución de movilidad del cuerpo izquierdo. Se refiere que la alimentación y sueño está conservado y está pendiente al momento del resultado de la prueba genética. El examen físico solo encuentra una hemiparesia braquicular del lado izquierdo. Se indica en ese momento nuevamente un aumento de la dosis de lo que es la risperidona, además del topiramato, y se da consideración y vigilancia para la progresión de la enfermedad. Ya el 7 de mayo de ese mismo año, vemos que se consulta nuevamente con neurología y ya tenemos lo que es el resultado del test de genética, en el cual se confirma el diagnóstico de adrenoleucodistrofia ligada a X, confirmada genéticamente como variante del gen ABCD1. Y se reporta en esa ocasión una dificultad para la alimentación y el sueño. En ese momento, neurología, ya tener confirmación diagnóstica, decide un ingreso el día 12 de ese mismo mes para manejo y realizar de lo que son cuidados paliativos, y se solicita manejo multidisciplinar por las disciplinas del servicio de cuidados paliativos, nutrición, fisioterapia, pediatría y neurología. Se hacen cambios a las dosis de risperidona, se agrega melatonina para ayudar con el insomnio y se mantiene la dosis de topiramato. Ya presentamos una hospitalización, a la cual fue enviada de parte de neurología, en que tenemos ya los seguimientos por las diferentes disciplinas. Nutrición lo ve el día 13, que indica una disminución del peso considerable en los últimos 2 meses. Tenemos un peso en la primera consulta de 23.5 kilos, y ya en este momento de 19 kilos, una pérdida de 4.5 kilos. Hay dificultad para deglutir, y la madre en ese momento no autoriza el uso de sondas gástricas. Se deja un plan con un régimen especial y monitoreo de límites de tolerancia. De parte de fisioterapia, ellos indican observar un tono muscular fluctuante predominante y mayor movilidad en el cuerpo izquierdo, en el cual se enseña a la madre las posturas adecuadas, para mantener en cama, el utilizar los rollos, los cuidados de punto de presión, las movilizaciones en miembros superiores e inferiores, estimular giros, y en ese momento se indica que no debe ocuparse férmulas. Neurología lo ve el siguiente día, en el cual hablan de mantener siempre un manejo sintomatológico y reportan la presencia de disfagia y pobre ganancia de peso, por lo cual solicitan una interconsulta con cirugía pediátrica para la colocación de una sonda de gastrostomía y se vincula con cuidados paliativos y apoyo psicológico a la familia. Ya el día 14 de ese mismo mes es la primera vez que conocemos de parte del servicio nosotros a este paciente, en el cual se solicita la interconsulta debido a que el paciente ha permanecido quejumbroso, irritable e inquieto en ocasiones. Encontramos en esta ocasión un antecedente de estreñimiento crónico. En este momento, por el diagnóstico y las características del paciente, se clasifica como un grupo 3 de cuidados paliativos pediátricos y se presenta lo que es la rigidez de miembros inferiores, además de presencia de retención urinaria. Al examen físico se denota un FLAP de 4 puntos, el cual es una escala para manejo del dolor, y un Lansky de 20, que sería una escala de función. En ese momento se deja plan con manejo analgésico con acetaminofén y tramadol, se decide agregar laxante y se deja un control en 48 horas. El día 15, nutrición nuevamente se presenta, en el cual hace un cambio de dieta que baja en ácidos grasos de cadena larga, y madre en este momento ya se indica que autoriza la realización de la gastrostomía. Se deja nuevamente los cambios en el régimen especial y el monitoreo de la ingesta. El 16 nuevamente nos presentamos de parte del servicio, en el cual se reporta dolor a nivel de los genitales por la suspensión uretral. Además que ese día tiene plan de pasar a gastrostomía, por lo cual se deja un esquema analgésico para el manejo del dolor agudo postquirúrgico con tramadol, paracetamol y buprenorfina, y su seguimiento en 40 minutos. Damos el seguimiento que estaba previamente estipulado, se reporta que no hay dolor postquirúrgico ese día y se sugiere complementar el manejo del seguimiento, ya que nos indican que el paciente no había evacuado hace 4 días y hasta con manejo con lactulosa. Se mantiene el manejo con tramadol solo por 2 días más, se suspende el manejo con multidioxina y se complementa el manejo de estreñimiento. El día 20 ya es evaluado nuevamente por nutrición, en el cual ya se inicia la tolerancia de la gastrostomía por agua, además de líquidos claros, y ellos indican que se complemente con líquidos completos. Y de parte de fisioterapia reportan un aumento de tono muscular, una imparece en mi cuerpo izquierdo con patrón flexor del lado izquierdo y pies en posición equina. Indican lo que sería el manejo de parte de ellos, además de la confección de la férula de mano izquierda. El día 21 damos nuevamente un seguimiento de parte de nuestro servicio, en el cual ese día se reporta se realiza un enema por el estreñimiento evidenciado y presenta una evacuación abundante. Se reporta además una cefalea de gran intensidad y al examen físico un FLAC de 2 puntos. Se deja paracetamol condicionado para el manejo analgésico y se va a continuar la observación por el estreñimiento presentado por el paciente y el seguimiento por el especialista. El día 22 es el día que ya se da plan del ingreso hospitalario,
en el cual nutrición brinda los cuidados a realizar en el hogar, además de cómo preparar las fórmulas que van a ocupar en casa y la entrega de material educativo a la madre. Se deja una alimentación especial por la gastronomía 3 veces al día, con 2 refrigerios, además el uso de incaparina. De parte de neurología, dan un seguimiento previo al alta, indican que el paciente se encuentra estable al momento, se dejan controles en consulta externa para el seguimiento del paciente y además se deja cita también para el hermano, ya que es una patología ligada al cromosoma X. El día 24 de junio tiene su primer seguimiento de parte de cirugía pediátrica, en el cual observan que no hay ninguna alteración con el uso de la gastrostomía y reportan un seguimiento posteriormente con ellos. El día 20 del mismo mes, en unidad de emergencias, normalmente se consulta con nosotros de parte del servicio por la presencia de crisis espásticas, dolor abdominal, además de que indique que hay 6 días sin evacuar. El examen físico se encuentra espasticidad de miembro superior izquierdo con un Ashworth de 2 puntos y de 1 en miembro inferior. Las test de Ashworth es un test para evaluar la espasticidad que va de 0 a 4 puntos, dependiendo de qué tanto sea la espasticidad que se presente en el miembro. Para el manejo de la espasticidad se indica lo que es tizanidina a su dosis mínima, se inicia acetaminofén para el manejo analgésico y se deja el polietilenglicol para el manejo del estreñimiento y un control 4 días posteriores ya en la consulta externa para dar su seguimiento. En ese mismo control que se presenta el paciente se reporta la continuación del estreñimiento, vemos que hay una mejoría de la espasticidad y se presenta además el personal de salud mental de la Fundación Niñez Primero para poder tener atención psicológica del cuidador. Se inicia lo que es manejo con domperidona, se potencia el manejo con polietilenglicol y se mantiene lo que sería el manejo con tizanidina, además que se realiza la referencia para poder realizar ese apoyo al cuidado. El día 7 de julio, nuevamente en unidad de emergencia, se presenta por 3 días de lesión de crisis espástica asociada a irritabilidad y vómitos durante las noches de contenido escaso. En ese momento tenemos un FLAC de 0 puntos al examen físico, un Ashworth más un miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo, y un Ashworth de un miembro superior derecho y miembro inferior derecho. No hay presencia de clonos, podemos ver que la espasticidad va aumentando. Se decide aumentar la dosis de tizanidina, se da sucralfato para el manejo del reflujo gastroesofágico y la continuación de el manejo con domperidona. El 15 de julio ya da nuevamente su seguimiento de cirugía pediátrica para el manejo de la gastrostomía, en el cual solicita medicina para un botón de mil y se da su seguimiento para el recambio de esta y para la medicina. Ya el 17 de septiembre del año previo, nuevamente en unidad de emergencia, se vuelve a interconsultar con el servicio por la presencia de crisis de espasticidad, temor en mandíbula izquierdo, además de insomnio. En ese momento se decide dejar manejo con omeprazol, se aumenta dosis nuevamente de tizanidina, pero también se complementa con el uso de baclofeno para el manejo de espasticidad y control en la consulta externa en una semana. En la semana se presenta una consulta externa en la cual la madre reporta mayor inquietud con el uso de baclofeno, por lo cual se decide suspender en ese momento. Se inicia manejo con un neuromodulador con fenobarbital y se envían a ambos padres, que en esa ocasión la madre y el padrastro se presentan a la consulta, al personal de salud mental de la Fundación Niñez Primero para el psicológico y se evidencia un Ashworth de 4 miembros inferiores y 12 miembros superiores, observando que ha aumentado. Se realizan cambios a lo que sería la dosis de tizanidina, la referencia a fisioterapia en la consulta externa y se informa que el hermano del paciente también se le hace el examen genético que resulta con la misma afección, lo cual va a ser importante para el seguimiento de esta familia y también además de las siguientes especialidades con él. El día 2 de octubre, en fisioterapia en consulta externa, es evaluado y se indica el uso de aparatos para evitar contractura en flexión. El 30 de ese mismo mes, neurología vuelve a evaluar en consulta externa, que indican que aumenta la especificidad, no hay presencia de convulsiones y persiste dificultad para conciliar el sueño, por lo cual inician con clonazepam para la espasticidad, aumentan dosis de melatonina y agregan hidroxicina para el manejo del insomnio, además de cambios en la dosis de risperidona por la agitación. El día 8 de enero de este presente año es que nuevamente tenemos este paciente en la consulta externa de parte del servicio. Se reporta una dificultad para el mantenimiento del sueño y un aumento de la espasticidad durante las noches, con un Ashworth de 2 o 3 miembros inferiores y de 12 miembros inferiores. Y se indica cambios a dosis de tizanidina y se deja la fenobarbital solo por la noche para poder potenciar y ayudar al insomnio. El día 27 de ese mismo mes se vuelve a ver en consulta externa, en el cual se reporta que previo a esto había estado con un malestar general y un aumento de contractura. Encontramos un aumento de Ashworth de 2 en el cuerpo izquierdo y 3 en el derecho. Se realizan nuevamente cambios al manejo con la tizanidina,
Fenorbital se mantiene en la misma dosis. Y el 4 de este mes, que ya es visto por neurología nuevamente en emergencia, se indica la presencia de mioclonía en miembros superiores e inferiores a predominio derecho, que se logran detener al sujetar la extremidad, pero persisten los trastornos del sueño, no hay presencia de convulsiones según se reportan, dan plan de ingreso, tramitan un electroencefalograma y dejan la misma dosis de medicamentos. En su ingreso en esa ocasión es visto por neurología y nutrición, en el cual neurología toma un nuevo electroencefalograma, en el cual no se encuentran grafoelementos epileptiformes y dan alta con el manejo previamente establecido y su referencia a oftalmología. De parte de nutrición, ya se realiza su seguimiento. Ahora se ocupan lo que serían escalas específicas para ese tipo de paciente, que sería la Growth Function Panel, grupo 5, con el uso de gastrostomía, en el cual lo encuentran ya dentro del normo peso, 20 kilos en esa ocasión, quienes mantienen un régimen especial de 3 veces al día y dejan la senta como un complemento nutricional. El día 10 de ese mismo mes, nuevamente se ve consulta externa por parte de nuestro servicio, en el cual la madre reporta que en la última semana hay aumento de periodos de espasticidad que se evidencian por degeneración de extremidades y dificultad en el confort. Tenemos un aumento de una fuerza de 2 puntos en miembros superiores y 3 en miembros inferiores. Se potencia la dosis de fenobarbital en esa ocasión, de clonazepam, y se realizan cambios a la dosis de tisagenida. Aquí, para en forma de resumen de cómo ha ido la historia de la enfermedad, vamos a tener nuestro primer contacto el 13 de diciembre del 2024, cual tenemos nuestra primera consulta, en la cual analizamos la presencia de hipoacusia. Ya el 6, en el cual iniciamos las consultas por parte de la emergencia por los traumatismos que presenta por la dificultad de la marcha. Y al 14 de enero del 25 al 4 del 25, que en el cual evidenciamos que se inician las consultas por neurología. Tenemos aliados con la resonancia magnética que cataloga como adrenoleucodistrofia. Tenemos el inicio de síntomas como cefalea, debilitamientos inferiores y conductas agresivas, además de ceguera. El día 7 del 5 tenemos ya la confirmación genética de una adrenoleucodistrofia ligada a X, confirmada genéticamente por la variante del gen ABCD1, y así inicia la referencia hacia el manejo multidisciplinario de forma correcta de parte de la neurología. Y el 14 de ese mismo mes tenemos ya nuestro primer contacto como servicio. Se realiza la categorización como categoría 3 de los paliativos pediátricos y se inicia el manejo sintomatológico del paciente. Siendo el 16 que se inicia ya lo que sería el proceso de gastrostomía, y posteriormente podemos ver una progresión en la cual hemos visto el incremento de la espasticidad, de la agresividad, los cuales son síntomas que han ido progresando durante su periodo. Es importante recalcar que no solo este paciente es el que vamos a estar manejando, que ya hemos visto la sintomatología, sino que también el hermano, que al momento es de 2 años, en el cual se presenta de que también tiene ese mismo variante genética. Lo importante de recalcar es que una adrenoleucodistrofia, aunque pueda ser el mismo genotipo, el fenotipo de la enfermedad que vaya a presentarse puede diferir, por lo cual es importante siempre su vigilancia y seguimiento también del hermano. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Muy interesante el caso y se puede ver la importancia de por qué vamos a tocar este tema a través del caso que nos presentan. Claro está que este paciente, cuando nació, comenzó a hacer su desarrollo tal como cualquier otra persona, ¿no? Y a medida que pasó el tiempo, pues fueron presentándose episodios o circunstancias que hicieron ver que algo pasaba. Y que bien es cierto que al proceder como toca, ¿no? Revisar por parte de quienes debían de hacerlo, de identificar que anatómicamente en un fondo de ojo estaba bien, anatómicamente, pero había algo que no funcionaba, ¿no? Consultó en varias ocasiones porque chocaba con cosas, había abrasiones, y llamó la atención y pues comenzaron a hacer las interacciones, ¿no? Y ya para finalizar en la presentación del doctor, veo que con el recurso multidisciplinar vuelve a tomar mucha más presencia, ¿no? Y eso juega el papel vital de mejora en la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, porque es evidentemente que este camino que lleva por medio un sufrimiento físico, emocional, que compete mucho al equipo o a las acciones que debe hacer un equipo de atención primaria. Entonces, vamos a tocar ahora el tema en sí para poder establecer y hacer una guía con
el caso, ¿no? Y poder saber cómo vamos a identificar o cómo se pueden identificar pacientes pediátricos en atención paliativa. Usamos la misma herramienta que usamos en los adultos, pues eso lo hemos platicado muchas veces, que no es así. Como pudieron ver en la presentación del caso, pues hay otras escalas que se utilizan en el paciente pediátrico para valorar el dolor, FLAG, vea, entre otras, Lansky, vea, que también nos sirven para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo. Bueno, y para poder hablar acerca de este tema específicamente, la doctora Fátima Lorena Chavarría pues, nos va a llevar a través de ese camino. Gracias, doctora. Buenas tardes, es un gusto para mí estar acá y hablar un poquito de este tema. Evidentemente, el cuidado paliativo pediátrico no es el mismo que en el adulto, ¿verdad? En el Reino Unido, la tasa de mortalidad anual por enfermedades incurables es de 1 a 10.000 niños con edades entre 1 a 19 años. La tasa estimada para niños y jóvenes que van a requerir cuidados paliativos es de 10 a 16 por 10.000 habitantes entre los 0 y 19 años. Y en la mayoría de los estudios, y esto es muy importante recalcar, que en pediatría solo el 15% de los niños que requieren cuidados paliativos tienen diagnósticos oncológicos. El resto, el 85%, son una combinación de patologías. Si bien es cierto, la edad vendría a ser corta desde que nacen hasta los 18 años, pero desde su nacimiento traen enfermedades algunos, como por ejemplo anomalías cardíacas congénitas, situaciones neurodegenerativas, errores innatos del metabolismo, situaciones genéticas, que desde ahí es que tenemos que intervenir con ellos y obviamente con sus padres. Muchos niños van a vivir con el diagnóstico de su enfermedad dependiendo del acceso a medicamentos y tecnología, e incluso pueden llegar hasta los 18 años y sobrevivir, que es lo que nos está pasando ahorita, en donde ya está tocando referirlo a manos de muchos de ustedes. En Inglaterra reportan que cada año, desde el 2009 al 2010, la prevalencia de casos de niños amerita cuidado paliativo son de 32 a 10.000 habitantes. Para el 2017 a 18, 66.4 para 10.000 habitantes. Y ellos ya estimaron que en el 2030, 84.2 de los pacientes o de los niños van a requerir cuidados paliativos por 10.000 habitantes. ¿Y es esto? Es el aumento en el acceso, bueno, en investigaciones científicas, medicamentos y tecnología. Obviamente, supervivencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Traigo una pequeña estadística en el hospital. Tenemos una estadística propia. De los pacientes que nosotros vemos, 624 en el 2024 y en el 2025 503 son paliativos. Sí es cierto, tenemos patologías no paliativas porque damos esta situación de oncología, pero van viendo que prácticamente es mitad y mitad. No hay mayor diferencia en la cantidad de pacientes. Y les traía esto, oncológico y no oncológico. Ustedes ven que los no oncológicos predominan aquí, sí, ¿verdad? A pesar que nos lleva un poco más tiempo en los oncológicos por la complejidad y toda la situación que conlleva con ellos y sus familiares. Según la OMS, ¿qué es el cuidado paliativo pediátrico? Bueno, es un enfoque que va a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como su familia, que van a enfrentar enfermedades que pueden amenazar, limitar la vida o ambas. Y esto lo vamos a hacer ¿cómo? A través de la prevención y el alivio del sufrimiento de una forma temprana, identificándolo de esta manera, haciendo impecable evaluación de las necesidades del paciente y tratar un montón de síntomas, no solo dolor, además de problemas psicoemocionales, espirituales, y podemos dar sostén en algunos sociales, ¿no? O buscar con nuestro equipo un tipo de ayuda.
La Academia Americana de Pediatría le agrega un poco más a eso, ¿verdad? Que el momento de iniciar estos cuidados son desde el diagnóstico idealmente y no hay momento específico, casi siempre es a lo largo de toda la enfermedad, fuera cual fuera el desenlace. Volvemos a recalcar, no difieren aún. Que cuidado paliativo jamás va a estar peleado con la curación. Si en algún momento el paciente se cura, es bien, feliz, o sea, no hay ningún problema. Pero si no es el caso, lo acompañamos para toda la vida, o si bien el caso, el curso de la misma enfermedad, el paciente fallece, pues los acompañamos a ellos siempre y a su familia, incluyendo posterior al fallecimiento. ¿Qué es una condición que amenaza la vida? Es aquella con alta probabilidad de muerte prematura debido a una enfermedad severa, pero puede la posibilidad de sobrevivir por largo tiempo, llegando a la madurez. Cáncer, enfermedades neurológicas, estábamos hablando un ratito antes de iniciar la distrofia muscular de Duchenne, que incluso tengo el conocimiento en donde con el Seguro Social se hizo la etapa de transición, ¿verdad? De pasar a lo pediátrico a la atención de adultos y niños que dependen de la tecnología. Tenemos niños que están en casa con oxígeno y algunos con ventilador, pero están cumpliendo años. Entonces van a llegar a los 18 años y vamos a seguir adelante. O enfermedades como hemofilia, anemia de células falciformes. Y condiciones que limitan la vida, ¿qué es? Es aquella donde definitivamente no hay una esperanza razonable de cura y se espera una muerte prematura. Distrofia muscular de Duchenne, aunque eso dependiendo de la tecnología, trisomía 13, trisomía 18. Con esta última se han reportado casos, incluso en Argentina, en donde sobreviven hasta los 12 años, ¿no? Y bueno, el caso que hemos traído de una adrenoleucodistrofia sí definitivamente es una condición que va a limitar su vida y por la evolución de los síntomas en este niño, pues estamos esperando que su muerte sea prematura, la progresión tan rápida que lleva. Y enfermedad terminal es aquel niño en donde la condición de la muerte ya es inevitable y que cumple cualquiera de estas dos características y tenemos un pronóstico de vida más o menos de 3 a 6 meses. ¿Cuál es el objetivo del cuidado paliativo en los niños? Afirman la vida y consideran el proceso de morir como algo normal. Una vez llegaban personas al hospital y les decía yo, los niños necesitan medicamentos. Los niños de nuestro país presentan enfermedades complejas también, no solo los adultos. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, también en el pasar de su vida pueden suceder situaciones, accidentes que los dejan con discapacidades y situaciones que van a requerir cuidado paliativo y medicamentos también. Y aunque no querramos, también mueren. Sé que no es el orden natural que nos han enseñado, no culturalmente, sino en muchos lugares. Pero como médicos tenemos que aprender a tomar esto en determinados momentos, cuando ya tenemos enfermedades así, como normal. Al tomar esto, por ejemplo, en primer nivel, se tiene que comenzar a practicar y a dar cuidados paliativos. La unidad siempre va a ser el niño y la familia. La familia, entiéndase, papá, mamá, yo sé que a veces no están ellos, están los abuelos, tíos, en este caso tenemos un padrastro, hermanos, no olviden los hermanos, abuelos, ¿verdad? Y muchas veces amigos, nosotros incluimos amigos. Su objetivo es el aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida del niño y la familia. Un equipo interdisciplinario debe ser y estar disponible siempre. A veces hay limitaciones, yo sé, en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a cantidad de tiempo, pero ver de qué forma somos accesibles para ellos. Ellos lo agradecen mucho. Para su intervención no requiere un pronóstico de supervivencia a corto plazo, era lo que yo decía. Con los niños, tenemos niños que son diagnosticados, anemia de células falciformes, por ejemplo,
Se diagnostica más o menos de 2 a 3 años. Tenemos uno que fue diagnosticado menor de 1 año y van a llegar. O sea, ahorita estamos hablando que tienen 18 años, que hay uno ya en la universidad, que hay una que ya terminó su bachillerato, que está estudiando. Entonces, estos niños, nosotros los llevamos, los vemos crecer. Sí nos duele como referírselos a ustedes, no porque caen en malas manos, sino por el amor y el cariño que les tenemos a ellos y a toda su familia, porque llegamos a conocer a toda la familia. Usar los recursos disponibles en la comunidad, ¿verdad? Eso es importante a través de trabajo social, a dónde se mueve, a dónde vive, hacia dónde puede repetir, de qué religión es, qué iglesia nos puede ayudar, o hay iglesias que no ayudan sin necesidad que usted sea de la misma religión. Y ofrecer los cuidados en todos los escenarios de atención, ¿no? Primero, segundo, tercer nivel, en casa, ¿verdad? Que es lo ideal, comunidad, hospitales y hay lugares como hospice. Y es un sistema de soporte tanto para el niño, la familia en general. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Hemos estado buscando en el grupo y todo si hay otra forma para clasificar y decir, vaya, este niño tiene eso y necesita cuidados paliativos. Pero al momento, incluso en cursos del año pasado que dio el San Jude y la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos Pediátricos, son estas mismas categorías. Estas son desarrolladas por la ACP, ¿verdad? La Asociación para el Cuidado y Tratamiento de los Niños con Condiciones Terminales y para su familia, en donde en 2022 incluyen hasta la 5ª categoría. Estas categorías son de las diferentes enfermedades y las características que van a seguir de esta, valga la redundancia, enfermedad y que puede llevar a un niño a necesitar cuidados paliativos. Estas son que amenazan o limitan la vida, si ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ir poquito a poco. La categoría 1, condición que limita la vida, en la que el tratamiento curativo es posible, pero tenemos que podemos fallar, ¿verdad? Y la B, si ustedes ven, es una situación que amenaza la vida de forma aguda y el niño es previamente sano. Son también situaciones repetidas en nuestro hospital. En la primera tenemos cáncer, ¿no? Al diagnóstico de una leucemia desde ese momento o alguna anomalía cardíaca congénita. Hoy en día muchos se están detectando previa, o sea, en edad gestacional, no al nacimiento, pero cuando son al nacimiento, pues desde ahí en muchas ocasiones nos llaman. ¿La curación es posible? Sí, bueno, el cáncer, la sobrevida que hace poco estuvieron hablando en la Fundación Ayúdame a Vivir, ¿no? Por ejemplo, de leucemia, más o menos 74-78% para nuestro país. Y anomalías cardíacas, muchos tienen opción quirúrgica. Las agudas puede ser una sepsis, meningocócica con la vacunación o a veces menos, pero puede pasar politraumatización, que es frecuente, una enfermedad endémica en nuestro país, dengue. Y cuando el dengue es severo, sí, hemos tenido el año pasado, la verdad, pacientes que quedan con secuelas y discapacidad. La condición 2 o la categoría 2 son aquellas que van a llevar una fase prolongada de tratamiento intensivo para poder lograr estabilidad y prolongar la vida. Y permite que este niño regrese a su vida normal, aunque siempre van a estar amenazados por una muerte prematura. Anemia de células falciformes, hemofilia, fibrosis quística, distrofia musculares, VIH, ¿verdad? En tratamiento, no SIDA, ¿verdad? Algunas enfermedades autoinmunes también. Entonces, estos niños, si bien es cierto, están en colegio, llegan con la crisis al hospital, muchas veces esas crisis pueden ser tan severas que van a cuidados intensivos, salen de cuidados intensivos, están en su servicio de base, nosotros también nos vemos, regresan a casa a estudiar, a celebrar primera comunión, bautizos, graduaciones, y a veces la cuenta vuelve a regresar. Cursan una montaña rusa, pero en esa montaña rusa, con un buen tratamiento y diferentes situaciones, pueden llegar a la adultez. En la 3 son aquellas condiciones que definitivamente no tienen tratamiento curativo
y que el tratamiento va a ser paliativo. Bueno, ahí tenemos mucopolisacaridosis, el SIDA o el VIH sin tratamiento antirretroviral, enfermedad de Baden, un cáncer metastásico o aquellos leucemias o aquellas cáncer que ha recaído en varias ocasiones y ya no hay opción, o si hay, sería quimio o radiopaliativa, atrofia muscular espinal tipo 1 o el caso de los pacientes que tenemos. Y el 4 es la frecuencia más alta que tenemos en consulta externa de pacientes y familias. Condiciones no progresivas con alteraciones neurológicas severas, las cuales pueden causar mayor susceptibilidad por complicaciones en su estado de salud. Parálisis cerebral, ¿verdad? Parálisis cerebral infantil en sus diferentes clasificaciones, en donde dependiendo de la gravedad de la discapacidad o de la limitante, es que va a merecer cuidados paliativos en diferentes niveles de atención, síndrome polimalformativos, ¿no? Y en la quinta ya estamos hablando de los cuidados paliativos perinatales. Son aquellos que se dan incluyendo a madre paciente, o sea, el feto, y a su familia cuando se espera que haya una condición que limite la vida o que bien este niño muera en útero, muera a las pocas horas de nacer o quede con secuelas bastante graves. Por ejemplo, trisomía 13, 18, anencefalia, una asfixia neonatal que va a provocar secuelas severas, la prematuridad extrema con complicaciones neurológicas, respiratorias, malformaciones cardíacas congénitas. Tuvimos un caso que se le detectó a la semana 17 de edad gestacional al bebé, es de sexo masculino, y desde ahí se tendría que haber formado una red para apoyar a ese padre, a esa madre, a esa abuela, y ese bebé nació en el hospital, ¿verdad? Los cardiólogos también lo están viendo, cirugía cardiovascular, y estamos nosotros con ellos también. Diferentes momentos para integrar los cuidados paliativos. Está en donde, bueno, espero que cure, pero si no cura se va a paliativos, después la muerte y el duelo. El paralelo que va lo curativo, pero al ir disminuyendo vamos entrando nosotros, después viene la muerte y el duelo. Y el último que es el C, que es el integrado, que es el ideal, en donde si bien es cierto es parecido al B, pero ustedes ven que como que fuera un papel de un dulce, lo envuelve el duelo, porque el duelo, por ejemplo, en los familiares del niño que le hemos traído, el duelo es desde que comienzan a ver que su hijo pierde funciones, la hipoacusia, choca con las paredes, se comienza a golpear, comienza a disminuir su agudeza visual, comienza a disminuir su función, su desenvolvimiento, después tiene actitudes y conductas autolíticas, heterolíticas. ¿Por qué? Si mi hijo no era así. Entonces, y ahí va poco a poco, dependiendo de los estudios de gabinete, los diagnósticos y las posibles sospechas. Y obviamente son una familia muy entendida y sabe que esto puede generar y va a ir generando mayor carga tanto para la madre, para el padre, el hermano menor que está allí, ayuda. Y el hecho es que tu hijo nació, llevó un desarrollo normal, y hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Y los exámenes demuestran que hay una enfermedad neurodegenerativa. Los niveles de atención los podemos describir de la siguiente forma. Ya cuando usted identifica a un niño que tiene una enfermedad que limita o amenaza su vida, el pediatra puede, en un enfoque paliativo, el aceptar la irreversibilidad del proceso del paciente, o sea, muerte, y la posibilidad del fallecimiento como un acontecimiento natural. Y no va a privar al paciente de lo que va a necesitar para estar bien.
Ahí decía que en cualquier profesional sanitario con conocimientos básicos en cuidados paliativos puede facilitar un enfoque de la enfermedad y de ese paciente y familia. Sé que como país se está luchando incluso que cuidados paliativos no sea recibido solo en especialidad o como una subespecialidad, sea recibido en pregrado en diferentes, no solo paramédicos, enfermería, fisioterapia, psicología, diferentes ramas que tienen que ver con la salud, trabajo social, para ayudarnos. ¿Verdad? No todos los niños van a ser de tercer nivel. Cuidados paliativos cerebrales son los que consisten en optimizar el control de síntomas, mejorar toma de decisiones y atender a la familia con el objeto de facilitar su adaptación al duelo. Debe ser administrado por profesionales que ya tienen una formación intermedia en cuidado paliativo, un curso, algo por el estilo. Nosotros lo extrapolamos si debiera ser el segundo nivel de atención aquellos subespecialidades pediátricas que tienen un contacto más frecuente con la muerte, neonatología, hematología, neurología, como es el caso, neurocirugía, intensiva. O sea, ellos tienen que tener una pequeña formación dentro de su currícula en cuidados paliativos para saber detectar el momento y referir, ¿verdad? O a veces si les toca abordar. Y ya cuando se detectan necesidades especiales, como fue en el caso, que ya en mayo nos llamaron, porque vieron que este niño iba progresando muy rápido y era impactante verlo en los cuidados paliativos específicos, en donde ya hay una formación específica, una dedicación a los cuidados paliativos de forma exclusiva y se va a dar el acompañamiento durante la vida y hasta el momento de la muerte y después de él. Siempre, y en España lo utilizan mucho, también se utiliza en niños el famoso punto de inflexión, que está descrito como en el momento en donde, por ejemplo, estos médicos o estos subespecialistas comienzan a ver que el niño comienza a ingresar más seguido, a pesar de tener un tratamiento de base, este comienza a fallar y tienen que comenzar a modificarlo, los síntomas son más fuertes, no responden al tratamiento, a veces ya recaídas. Entonces es el punto en donde ellos nos llaman, ¿no? Pero no simplemente va a ser ahí. ¿Verdad? Siempre puede ser desde el diagnóstico y darle continuación y no esperar al punto de inflexión. En pediatría ustedes ven la línea continua, ¿verdad? Que demuestra la evolución de la enfermedad y cómo va y llega a la agonía y a la muerte. Pero como les explico en pediatría, esto puede tardar muchísimo. Pueden llegar a la adultez y la verdad no sabemos cuánto tiempo va a vivir esa persona. Hay una herramienta, ¿verdad?, que fue desarrollada en el 2013 a través de un estudio en donde sus siglas se llama PAPAS, la escala, que esta identifica no al niño que requiere cuidado paliativo, sino al nivel de atención al cual usted lo va a derivar. Evalúa 5 parámetros: la esperanza de vida estimada, el resultado esperado al tratamiento dirigido a la enfermedad, el estado funcional, carga de síntomas y problemas, preferencias del paciente, que siempre hay que tomarlo en cuenta, de la familia y del personal sanitario. Son varios ítems, se los voy a ir describiendo, los vamos a ir leyendo poco a poco. El puntaje, si es mayor o igual a 10 puntos, explica objetivos de los cuidados paliativos y programar entrevista inicial con la unidad de cuidados paliativos. O sea, es como que le cuentan al familiar y al paciente que existen unos cuidados de eso, que los van a ayudar, que los van a sostener y que se va a encargar a alguien de darle soporte y control a sus síntomas que ocasionen desconfort y que a veces no solo van a ser los síntomas físicos, sino que psicosociales, lo que estamos. Y mayor de 15 puntos ya se derive a una unidad de cuidados paliativos para preparar definitivamente sus cuidados. Si nosotros lo extrapolamos con nuestro caso, fue en mayo, por decirle 2025. Ya tenía, si bien es cierto, la disfagia a tal grado que requirió la gastrostomía, pero fue en el momento de presentar. Nos presentamos como para manejo de dolor
y así poco a poco ir entrando con ellos. Y ya mayor de 25 puntos, en donde definitivamente entramos de lleno. Ojo, siempre estas enfermedades van a ser diagnosticadas por una subespecialidad de base, oncología, neurología, hematología. No quiere decir que cuando tengan mayor de 25 puntos y nosotros estamos, ellos se deslindan del paciente. Eso no puede ser. Porque en nuestro caso y en pediatría, los padres lo toman o la familia como un abandono y el mismo paciente ya cuando son adolescentes. Se procura ir de la mano entre todos, ayudándolos. Punto 1, la trayectoria de la enfermedad y el impacto en la vida diaria. Ven que la trayectoria de la enfermedad, impacto de la vida, en comparación con las actividades de bases del niño, ¿verdad? En las últimas 4 semanas está estable, hay un deterioro lento sin afectar a las actividades de la vida diaria, está inestable, hay un impacto, restricción y deterioro importante con gran restricción en las actividades de la vida diaria. Y el 1.2, aumento en el número de ingresos hospitalarios, el mayor del 50% de los últimos 3 meses comparado con los previos. ¿No ha habido aumento? No, sí. Que era lo que yo le decía del punto de inflexión. O sea, comienzan a ingresar más por A o B motivo o comienzan a consultar más a la unidad de emergencia, por ejemplo. En el 2 son los resultados esperados del tratamiento de la enfermedad y efectos secundarios de los mismos. Hay que tomar en cuenta eso. La intención del tratamiento va a ser curativa, controlar la enfermedad y prolongar la vida con una buena calidad, conseguir un efecto positivo en la calidad de vida sin prolongar, o no va a controlar la enfermedad ni va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Los efectos secundarios del tratamiento incluyen el impacto de este tratamiento en la familia. Ejemplo, ingresos. Va a ser leve, moderado y grave. Aquí les puedo traer, si bien es cierto, leucemia es curativa, pero el impacto es bastante grande en el momento de la inducción, porque son más o menos 2-3 semanas en los niños de bien están en el hospital con los padres, ¿no? Entonces no salen. Es un impacto tanto para ellos, para los niños, como para su familia en muchos ámbitos. Síntomas y problemas. 3.1, la intensidad de los síntomas o dificultad en el control de estos en las últimas 4 semanas. Asintomático, porque pueden haber pacientes asintomáticos, leves y fácil de controlar. Algunos síntomas moderados, pero son controlables, y algunos que son graves y necesitamos de mucho para su control. El 3.2, el grado de estrés psicológico en el niño, pues no hay, sería raro, leve, moderado, grave. Ojo, esto hay que hacer hincapié. Muchos pensamos que los niños de 2 años no van a tener un estrés psicológico, no van a comprender, y sí lo tienen, incluyendo los niños menores de 1 año, los lactantes. Al romper de su rutina, al no estar en casa, a no tener su cuna, sus juguetes, la rutina de mamá y papá, ellos tienen un estrés psicológico y se demuestra en conductas. 3.3, grado de estrés psicológico de los padres y de la familia relacionado a los síntomas y sufrimiento del niño está ausente, leve, moderado o significativo. El punto 3, o sea, el 3.2 hay que explicárselo también a los padres. Muchas veces ellos no creen que sus niños se dan cuenta o piensan que, que hay gente que les dice no, el niño no va a tener estrés. Si ellos lo piensan, hay que validar, ¿verdad?, esa situación y hay que ayudarles. El 4 son las preferencias y necesidades del paciente o sus padres y del médico responsable, ahí sí ya para otro tipo, pero el niño y los padres expresan el deseo de recibir cuidados paliativos o lo que expresan necesitar es compatible con cuidados paliativos. No, responde la pregunta 4.2, que la siguiente. Sí, siempre la respondo. Se dice de que desde este momento, si papá, mamá o el mismo paciente le expresa a usted que necesita cuidados paliativos, bueno, ya casi desde el final se complicó porque prácticamente hay que darse, ¿no? En la 4.2, usted y su equipo piensan que el niño se beneficiará recibiendo cuidados paliativos. No, sí. Aquí se dieron cuenta que la especialidad neurología fue la que dijo definitivamente se va a beneficiar. Y lo refirió en un momento claro, bastante claro, el pronóstico de vida. Más de 2 años, pregunta la 5.2,
de meses, 1 o 2 años, siempre hay que responder las 5-2, de semanas a meses, de días a semana. En el caso, pues, cuando lo retomamos, es un 1.1, ¿no? De meses, 1 o 2 años, por la progresión rápida que lleva. Y 5.2, si el niño falleciera de forma repentina en un periodo de hoy a 6 meses, ¿le sorprendería? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la puntuación final es hacia donde usted lo va a dirigir, ya sea en cuidados paliativos en primer nivel, que es lo que se está trabajando también, en cuidado en segundo nivel y con nosotros. Con respecto a los niños que tienen diagnósticos con enfermedades oncológicas, tienen que recibir cuidados paliativos desde su diagnóstico. Y su referencia debe ser pronta, independientemente del pronóstico. Solo el 54.5% de los pacientes que fallecían con cáncer recibían cuidados paliativos. Este estudio es del 2022, en donde es que hacen la traducción del PAPAS en Islas Canarias. Y si aún nos duda o nos mete en duda, lo refiero no a este niño que tiene leucemia, que tiene linfoma, hay criterios para ampliar la cobertura o en dado caso justificarla, ¿verdad? Que pueden estar relacionados al tratamiento. Ustedes saben que las quimioterapias, las radioterapias ocasionan síntomas de difícil control, muchas veces las náuseas. Acuérdense que muchos medicamentos que utilizamos también en adultos no se pueden utilizar en niños. El dolor es uno de los síntomas que denota que hay una enfermedad. Muchos niños nosotros los conocemos más en servicios fuera de onco, como infecto, como medicina interna, tigresal, todavía no tienen el diagnóstico y el dolor es lo que llama la atención, es muy exquisito, muy fuerte. Hay niños de 3, 4 años diciéndole que a él le duele el hueso. Para que un niño le diga eso es porque es un dolor muy intenso. Hay niños que no caminan de lo mismo, entonces desde ahí comienza la situación. Y los efectos secundarios adversos del tratamiento, no la sintomatología en sí. Si ustedes forman un rompecabezas, definitivamente los niños oncológicos, desde que tiene usted el diagnóstico, solo lo puede poner en la categoría 1, lo puede poner en la categoría de 3 si fuera más avanzado, pero el nivel de atención ya es especializado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias a la doctora Echevarría por mostrarnos cómo existen otras herramientas a las que conocemos normalmente o cotidianamente en la atención paliativa del adulto que nos ayudan a definir ciertos diagnósticos o problemas que sufren los niños y que requieren atención paliativa, pero también conocer esta otra herramienta, el PAPAS, que nos ayuda a identificar para dónde podemos referir o qué nivel debemos de referir a estos pacientes. No sé si hay preguntas en el chat, vamos a revisar. Cabe mencionar que el caso era muy interesante por el hecho de la integración temprana de la atención paliativa, ¿verdad? Y el papel importante que juega el equipo en la coordinación, en la participación, en el mantenimiento de todos los demás colegas que se integren para el tratamiento de las necesidades que va a presentar este paciente. Porque retomando, un paciente que venía cumpliendo con los hitos del desarrollo como debía de ser y luego cae sobre esta línea de deterioro que va pasando prácticamente un año y se deteriora bastante, o sea, una enfermedad rápidamente progresiva. Y el manejo que se ha recibido por todo el equipo multidisciplinario y el equipo de la atención paliativa, pues ha venido a jugar un papel importante, ¿no? Porque es sobre esto encima una familia que tiene este otro niño que todavía no se sabe si está desarrollándose esa enfermedad
y que sabemos si se va a desarrollar mucho más tarde o ser mucho más agresiva o no. Y tener a la familia con esa incertidumbre también va a ser muy importante el abordaje que hagan desde el punto de vista de psicología, el equipo de prever esas situaciones e ir abordando a la familia, no solo por lo que transcurre ya, sino que volver a repetir el mismo proceso. Entonces, esa es la parte más importante, es ahí donde vemos que juega esencialmente el punto de identificación temprana del paciente que requiere una atención, no solo multidisciplinar, el punto de vista paliativo y entender esa palabra de paliación no es decir, es un paciente que va a fallecer, no lo ha mostrado la historia en el paliativo pediátrico que en los niños pues transcurren muy bien controlados con enfermedades hasta llegar a la adolescencia, que pasan a los 18 años y hacen el traslado hacia otros profesionales que hacen este tipo de atenciones. Entonces, lo que quiero decir es identificar al paciente que tiene las necesidades de atención paliativa, el manejo multidisciplinar e interdisciplinar por el equipo paliativo pediátrico viene a jugar clave para poder establecer que ese sufrimiento en esa familia y ese paciente no sea como pudiera ser sin tener ese soporte. Entonces, es algo que a mí particularmente me dio así como, tienen los puntos claves exactos. Y algo que es lo que se quiere abogar desde la oficina con el refuerzo de Ministerio de Salud es que debemos de entender que el cuidado paliativo viene para poder ayudar a aliviar ese sufrimiento, que no es solo para el paciente que está en final de vida, independientemente sea la edad. Hoy nos enfocamos en los niños. Debemos entender que también los niños sufren. Está demostrado por evidencia científica que los neonatos tienen dolor y que hay que tener terapia farmacológica, no farmacológica, que hay que hacerles una aproximación un tanto distinta como lo requiere asimismo la pediatría, asimismo el paliativo pediátrico requiere esa misma línea que lleva la pediatría, fíjense cómo se aproxima al niño y a su familia. Una pregunta, dice Rosa Angélica Ramírez Rivas, dice, cuando el paciente fallece, pero en su núcleo familiar si existe otro menor de 4 o 5 años, ¿cómo abordar la muerte y el duelo de ese menor? Primero hay que ponernos, yo le digo a los papás, retrocedan en el tiempo, incluso como nosotros, tenemos que retroceder en el tiempo y qué estábamos haciendo en esa época, 4 o 5 años, cómo es el tipo de pensamiento que tiene el niño en ese momento. El pensamiento es concreto, ¿no? Si usted lleva a un niño, a una niña, sobre todo lo van a ver las mujeres. Van al salón de belleza y le dice que le corte el cabello, pero que le corte 3 dedos. Si usted no le ha explicado antes a esa niña de 4 a 5 años, va a pensar que le van a cortar los 3 dedos de un solo. Y no, o sea, nosotros así lo hacemos, por eso les decía, las mujeres se van a identificar porque así nos dicen, ¿cuánto quiere que le corte? Entonces, es de explicar a nivel de ellos la muerte y no decir algunas palabras. Por ejemplo, se durmió. Es que fíjate que el abuelo murió porque se durmió. En un futuro tenemos niños que tienen miedo a dormir, porque piensan que van a dejar de estar presentes. En ese momento no tienen el concepto que la muerte es irreversible. ¿Verdad? No lo tienen. La otra forma es que, mira, Dios se lo quiso llevar. ¿Y por qué? Es que lo necesitas, pero ¿y por qué si yo lo necesito aquí? Sobre todo si es un padre, una madre, un hermano. Entonces tenemos que ir viendo. Hay diferentes literaturas hoy en día de cómo explicar la muerte, cuentos. En la Fundación Ayúdame a Vivir y en la Fundación Niñez Primero, que todos los conocemos como ludoteca, tienen libros, formas, videos, cómo expresarles, incluso con algún juguete. Y la otra es, no solo puede haber la muerte de un familiar, de la mascota, ¿verdad? Casi siempre de pequeños los que tuvimos alguna mascota, más bien nos enfrentamos a ese duelo, ¿verdad? Porque falleció un perro, un gato,
una gallina preferida, ¿verdad? Un pollito. Entonces, explicar, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, también ayuda al proceso de duelo el estar presente en los diferentes ritos, ¿no? Porque si el niño lo pide, merece ir a velación, merece ir a, dependiendo de la religión, algún tipo de rito religioso y dependiendo de la situación en que Básicamente involucrarlos, ¿no? ir involucrando poco a poco, de preferencia desde que está la enfermedad, no el impacto de cuando o ya no regresó jamás, o el impacto en nuestros pueblos, pues las velaciones son en la casa del que muere. Imagínense que ustedes hubieran tenido 4 o 5 años y de un solo ven en medio de la sala un ataúd. Y cuando ven adentro, ahí está mi hermano. ¿Verdad? Cuando se puede, porque sé que pueden ocurrir accidentes. Claro. También nos pregunta Carolina Ortiz, ¿cuál sería el abordaje apropiado al momento de abordar a los padres cuando se brindan las malas noticias? ¿Y qué se debería decir o evitar decir en estos casos? Bueno, primero, para poder abordar malas noticias, debemos de entender que es la parte integral la que pesa, ¿no? El apoyo el abordaje psicoemocional, que en el caso del Hospital Bloom es dado por el licenciado ahorita, que lo conozco y sabemos, y el equipo que lo comparte, exactamente, Sí. que es muy importante. No, Importante el uso de técnicas o introducirse ellos mismos en el momento que el niño está haciendo como su vida más o menos regular. No, me refiero más o menos regular porque es en el hospital, donde se puede abordar un poquito más rápido. Es importante meterse en el medio del niño. No vamos a llegar y, como lo hacemos en el adulto, necesitamos reunirnos para poder platicar sobre alguna situación. En los niños hay que introducirse en ese mundo del niño, como un niño, no vestido como un niño, pero sí con esa mentalidad de qué está haciendo, a través del juego poder ayudarles a llevar esas preguntas que son un poco difíciles, no disfrazadas, pero sí muy suaves, ¿no? Que eso, claro, pesa muy importante en el paliativo pediátrico. A los padres, qué tan difícil es? Porque lo normal que nos enseñan, y lo digo así porque hasta que entramos a conocer el cuidado paliativo, volvemos a retomar que la vida tiene un fin y ese fin se llama la muerte, ¿no? Entonces, y nos acostumbran a que los hijos entierran a los padres, pero acá nos topamos con eso que no es así siempre. Y decirle a un padre que avanza la enfermedad y que un final está muy pronto, pues a veces es más difícil, ¿no? ¿Cómo es la experiencia que hacen en ese tipo de abordajes como equipos para poder tocar esos temas, tanto con el niño como con los padres? Bueno, en primer lugar, a veces los padres ya llevan una idea. En el caso de enfermedades como oncológicas, pues a veces llevan desde el hospital periférico, ya alguien más o menos les dijo. También tenemos que entender que existe el celular y el acceso rápido a información. Y a veces usted le pone qué puedo tener si tengo estos síntomas, ¿no? Entonces desde ahí ya llevan ciertas ideas. Segundo lugar, si ya se tiene un diagnóstico definitivo, escoger el lugar a dónde, o sea, el sitio en el hospital. Prohibido ascensores, prohibido pasillos, prohibidos en la entrada del hospital, a la salida, en la calle, porque sí, a veces la necesidad de información es tal que a veces en acera lo detienen los papás. Entonces, prohibido. De preferencia, usted está seguro de lo que va a decir, del diagnóstico, hacia dónde va el tratamiento. Y lo mejor, nosotros en neonatos hacemos estas notificaciones en equipo. Si el paciente va a requerir del cardiólogo, del cirujano pediatra, de un gastroenterólogo, los mandamos a llamar. Y también un nefrólogo, tuvimos una con nefrólogo,
y ellos, todo el mundo expone su punto. Pero lo primero que hay que hacer es preguntarle al papá o a la mamá o al familiar qué es lo que han entendido, porque ya alguien les ha explicado o han leído, o qué es lo que saben acerca del diagnóstico de su hijo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué le han hecho estos estudios? Y es cuando usted se da cuenta desde qué punto va a abordar el tema. Dependiendo del nivel académico, dependiendo de su situación social, ambiental, porque para llegar a eso, a una notificación, pues nos ayudamos. Nos llega el doctor y nos dice, hola doctora, y nos dice, mire, doctora, en Usina hay un niño que quiere hacer una notificación y a veces coincidimos con la visita de los padres y comenzamos a preguntar poquito a poco, presentarnos, por qué estamos ahí, les explicamos. Y si tenemos mayor oportunidad, si esa mamá es mamá soltera, si hay un papá presente, familiares que lo apoyan, si ese hermanito tiene hermanos. Tenemos casos que en cardiopatías congénitas en donde tuvo un hermano mayor falleció o por lo contrario está vivo, ¿verdad? Entonces el contexto familiar también es bueno saberlo para prepararnos como equipo, ¿sí? Llamamos no solo a médicos, también está la enfermera paliativista de nosotros, está la enfermera del servicio, trabajadora social, porque se empapan mucho de ellos, y la ludoteca, ¿no? El personal de la ludoteca puede ser variado. Incluso ellos nos dicen como psicólogos qué es, cuál es el diagnóstico, pero lo importante, cuál es el entorno de ese bebé o de ese niño. Y a partir de ahí se comienza. Muchas veces se van a sorprender y ellos saben el diagnóstico de su hijo y ya han leído. Y los posibles tratamientos. Incluso le salen en tal lugar. Yo he visto que le han hecho esto, pero en tal lugar le hacen esto. ¿Por qué aquí no le han hecho esto? A veces es más ya un reclamo. Entonces, también tenemos que saber retomar esa situación, manejar emociones, no es fácil, y irles explicando poco a poco. En ONCO también tienen un equipo de notificación, en donde es un equipo grande también, en un espacio indicado, y cuando el niño ya tiene cierta edad, dependiendo de la edad, se les preguntan a los papás, si quieren que su hijo sepa el diagnóstico, ¿verdad? Y se les aborda igual. Si el papá dice que sí, imagínense un osteosarcoma, que hay que hacer una amputación, no es algo que se puede ocultar. Así es. Lo que podemos rescatar es que hay que, obviamente, planificar primero antes de establecer a brindar información o querer abordar temas difíciles. Una vez planificado, saber quién es el que va a dirigir esa reunión o esa entrevista en un lugar, como ya dijo la doctora, no en pasillo, no afuera de la consulta. Tiene que ser un lugar tranquilo, privado, donde se permita expresar emociones y sentimientos, que se sienta cómodo el paciente, la familia, ¿no? Para poder entender bien qué es lo que sabe. Porque por ahí hay que partir. Sí. El primer encuentro que tenemos siempre con los pacientes es saber que saben. Y luego saber que entienden de lo que saben, porque puede ser muy distinto. Y cuáles son sus expectativas. Y de ahí partimos en hacer ese abordaje. Algo que se puede lograr, y me voy a atrever a decir que no se logra en una reunión. Logramos tocar ciertos aspectos en una primera reunión, pero luego, bueno, esto va cambiando, ya nos vamos reencontrando con este paciente y la familia porque vamos abordando poco a poco. Hablamos en cuidados paliativos cucharadas de verdad, no una guacanada de verdad y un solo fría y sin preámbulo. Que ayuda a que la persona, en este caso padres y el niño, a lo mejor el niño lo ha asimilado un poco más rápido, ¿no? Por la poca experiencia de vida que tiene. Uno ya de adulto es como la experiencia de vida le juega más, es más complicado.
Entonces nos cuesta asimilar y esas cucharadas van haciendo recapacitar, entender y llevar a los padres por ese proceso de adaptación a la enfermedad avanzada, ¿no? Que sabemos que existe. Muy bien. Bueno, dice la doctora Sharon García, felicidades, una visión muy integral de los niños. Sí, claro que sí. Gracias a la doctora Chavarría y al doctor Ruiz, pues por venir a este momento a ayudarnos a entender un poco más en cómo es no solamente una mirada pequeña al paliativo pediátrico, pero también identificar que hay herramientas, que también hay niños que necesitan atención paliativa pediátrica. Tienen un enfoque un poco más delicado, digo yo, porque uno se emociona mucho con los niños, ¿no? Y requiere un poquito más de preparación, claro está. Los que hacemos paliativos en los adultos, pues lleva otra perspectiva, ¿no? Pero así es, ¿no? Qué bueno que ya tenemos la parte de la residencia en el Hospital Room para paliativos pediátricos. Es algo que tenemos una necesidad muy grande, como ya nos lo demostró la doctora. Bueno, por aras del tiempo vamos a llegar hasta acá en la teleclínica. Agradezco nuevamente al equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Bloom. Un tema todavía muy extenso que podríamos seguir hablando, pero hoy por hoy nos quedamos hasta acá. Les dejamos esto que hemos hablado hoy. Le doy las gracias también al Instituto Nacional de la Salud, al proyecto ECO, por brindarnos este espacio para poder tener esta conversación de caso y tema, esclarecer dudas y dar a conocer también que el cuidado paliativo pediátrico existe, que es muy necesario en el país y que pues los profesionales que nos están viendo y se animan por ahí a hacer paliativos pediátricos, pues que adelante, ¿no? Sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos, dudas, ¿verdad? A veces los niños le llegan a sus hospitales también y como son de paliativo, pues vienen y los llaman, aunque sé que no, pero nos pueden llamar a nosotros. Y bueno, incluso ya les estaba comentando que ya tenemos también médicos que rotan, no necesariamente paliativos, pero sí tienen que ver en cuanto al tratamiento de estos pacientes 1 mes, 2 meses en el servicio, pero es de mucho provecho para ellos y también para nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.